Conexiones soldadas. La soldadura es un proceso en el cual se unen dos o más elementos mediante el calentamiento y la fundición de metal en estado sólido. Las piezas son conectadas mediante un material de aporte que se funde convirtiendo a los elementos en una sola pieza. El cordón de soldadura actúa como parte continua de la conexión. Tiene mayores beneficios realizar las conexiones soldadas en taller. Esta afirmación está sujeta a las facilidades que ofrecen los talleres de fabricación en el control de las condiciones ambientales para la conservación de las propiedades de la soldadura, inspección visual y realización de los ensayos de control de calidad de los cordones de soldadura con rayos X o ultrasonido. Las condiciones anteriores son muy difíciles de garantizar en obra y más si la soldadura debe realizarse en altura. Las condiciones de incomodidad, viento y riesgo hacen que la incertidumbre de la buena soldadura sea grande. Tanto en obra como en el taller, los soldadores deben ser calificados y en ambos casos se debe garantizar un buen control de calidad en la inspección de los cordones de soldadura. Soldadura de arco. Es un proceso que utiliza una fuente de alimentación para soldadura que crea un arco voltaico entre el electrodo del soldador y el metal base que se está soldando. El arco voltaico calienta el metal hasta su punto de fusión. La soldadura de arco es muy popular por su bajo costo. El corazón del proceso de soldadura es la fuente de poder en el sistema por arco, donde cada proceso de soldadura determina el tipo de fuente de potencia que requiera. Estas máquinas se conocen como transformadores o máquinas soldadoras rectificadoras. Estas máquinas requieren corriente alterna o directa según sea el caso. Soldadura por arco metálico protegido. Es el proceso que incluye un arco entre un electrodo cubierto y el charco de soldadura. Es el más utilizado en obra. Este proceso comienza con la aplicación del metal aportante en el cual se deposita por el electrodo especial, que es parte de un circuito eléctrico que conecta el metal aportante con el material base. La corriente forma un arco a través de una abertura entre el electrodo y el metal base. Una vez está caliente el electrodo, es introducido en el metal base que también está caliente. El recubrimiento especial del electrodo se vaporiza y forma una capa protectora que no permite que el metal se oxide antes que se solidifique. El electrodo se va depositando a lo largo de la junta, dejando un cordón de soldadura. De la velocidad de aplicación dependerá el grosor de la soldadura. Cada cordón de soldadura tiene que ser continuo, por lo que se debe cambiar la barra de soldadura cada vez que se comience un cordón. Una vez se enfría la conexión, aparece escoria que debe ser limpiada para realizar un buen acabado de pintura. A continuación aparece el diagrama del circuito de arco metálico protegido. La soldadura por arco sumergido. Es el proceso de mayor uso en trabajos de fabricación en taller en placas de acero, donde se requiere soldar largas longitudes y no requiere estar cambiando electrodos. A continuación aparece un diagrama del circuito de arco sumergido. Soldadura de filete. Los cordones de soldadura tipo filete son aquellos que se aplican longitudinalmente a lo largo de las esquinas de la platina para conectar los elementos estructurales. Para el diseño de soldadura tipo filete se debe suponer una sección transversal idealizada, donde la colocación de la soldadura formará un triángulo equilátero con un ángulo de 45 grados. De igual forma se supondrá que sus dos catetos son iguales, por lo que el material agregado fuera de la hipotenusa que se ha supuesto debe despreciarse para los cálculos. Por lo anterior, se puede deducir que el área efectiva de la soldadura, AW, es. En el diseño de una conexión con soldadura se especifica que este tipo de conexiones resista esfuerzos de tracción y compresión en cualquier dirección, pero tiene su mayor falencia en la resistencia al soportar esfuerzos de cortante. Esta falla se genera a través de un plano que va desde la esquina del borde de los dos vértices, extendiéndose hasta el centro de la hipotenusa. El tamaño del filete de soldadura se denota con la letra W, que representa la longitud de uno de los catetos. Diseño estructural de una conexión soldada tipo filete. Para el diseño de la soldadura y la designación de la notación de la soldadura se debe referenciar a la sección J2 de la ISC, que a su vez han sido tomadas del Structural Welding Code, AWS 2004. El cálculo de la capacidad nominal de la carga de la soldadura se realiza con la siguiente ecuación, donde la resistencia nominal de diseño por el método LRFD es, y la resistencia nominal de diseño por el método ASD es.
La resistencia del filete de soldadura depende del metal de aportación, que está sujeto a la composición química y del tipo de electrodo. La resistencia del electrodo se determina como la resistencia que adquiere el material ante esfuerzos de tensión. En el mercado se consiguen electrodos de 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120 kPa por pulgada cuadrada de resistencia. Los electrodos deben ser escogidos de tal forma que concuerde con el metal base. Por ejemplo, si el esfuerzo de fluencia del metal base es de 70 kPa, se requiere un electrodo de 70 kPa por pulgada cuadrada. La tensión nominal del metal de soldadura será, y en donde F sub E XX es la resistencia de clasificación del metal de relleno, y θ es el ángulo entre la dirección de la carga y el eje longitudinal de la soldadura en grados. Diseño del cordón de soldadura W. Las conexiones se diseñan para resistir a momento y cortante, por lo que la envolvente de estos esfuerzos para la soldadura sería: para cortante, donde F sub B es el esfuerzo de la soldadura, el B actuante es la fuerza de cortante que se está produciendo en la conexión, y el AW es el área efectiva de la soldadura. Y para momento, el esfuerzo soportado por la conexión es, donde F sub T es el esfuerzo de fluencia de la soldadura y M es el momento actuante. Este se calcula de la siguiente manera, sacándolo del diagrama de flexocompresión. Despejando, obtenemos que el momento interno actuante es igual a la fuerza de tensión por la distancia que separa la fuerza de compresión de la de tensión, donde Y sub W es el eje neutro de los cordones de soldadura y W es la inercia de los cordones de soldadura, que se calcula de la siguiente manera. Reemplazando en la fórmula de la envolvente se obtiene. Por último, igualamos la resistencia nominal del cordón de soldadura F sub R para despejar la dimensión del cordón de soldadura W de acuerdo a las cargas que estará sometida a la conexión. Este tipo de soldadura se utiliza para dar forma. Se usa como material de relleno para unir dos elementos y que estos se comporten como una sola pieza. Soldadura de ranura de penetración completa. El diseño y análisis de la soldadura de penetración completa es fácil, pues se considera que la soldadura tendrá la misma resistencia del metal base y las partes conectadas pueden tomarse como si fueran un solo elemento. Soldadura de ranura de penetración parcial. El diseño y análisis de la soldadura de penetración parcial se realiza de la misma forma en la que se hacen los cálculos para la soldadura tipo filete. La diferencia depende de la cantidad de penetración, por ello es necesario calcular esta longitud y una vez obtenida se procede a realizar los cálculos. La siguiente imagen muestra los símbolos usados en los planos de diseño para referenciar la aplicación de la soldadura.